Esta es la conferencia número 14 de FASEA, se llama Drogas y Alcoholismo. El objetivo de esta conferencia es poder analizar estas dos formas de ser desde la perspectiva del conocimiento interior y poder como ofrecer un camino de salida para todos y todas quienes han caído dentro de estos dos defectos. Entonces, primero hay que empezar sabiendo que todos nosotros tenemos el yo de la droga y el yo del alcohol, en mayor o menor medida. Entonces, estos dos defectos están controlados por un demonio que se llama alcohol. Entonces, un demonio es básicamente un ego que ha crecido demasiado. Entonces, eso significa que tiene una inteligencia bastante desarrollada y una capacidad también bastante grande para dominar a las personas. Entonces, este alcohol todos lo tenemos adentro de nosotros, en algunos más grande, en otros más pequeño, pero todos los tenemos. Entonces, cuando cada vez que uno consume drogas y alcohol, uno está alimentando a su propio alcohol interior. Si las drogas y el alcohol son algo que se ha vuelto tan extenso en la tierra o tan popular, es porque justamente alcohol es un demonio. Entonces tiene mucha capacidad de hacer y sabe cómo hacer sus cosas para enredar a la gente. Entonces, vamos a analizar algunas características, sobre todo del alcoholismo primero, para ir viendo algunos puntos de reflexión. Hay una frase que dice que es más fácil gobernar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios. Eso lo dicen los gobernantes, ¿no? Normalmente, cuando alguien consume alcohol y tiene una inconformidad con algo, entonces saca esa inconformidad en el momento en el que está borracho. Y luego, cuando realmente tiene que reclamar, ya no reclama porque ya esa fuerza la gastó. Entonces, eso hace que la gente se vuelva gobernable. Eso hace que las inconformidades no nos lleven a reclamar, sino uno como ya gasta ese impulso en la borrachera, entonces eso nos hace gobernables. ¿Ya? Y eso es algo que los gobiernos han aplicado sistemáticamente a lo largo de la historia. Hay que ver por ahí, o sea que los mismos gobernantes han sido quienes han introducido el alcohol en la gente, han sido los mismos gobiernos quienes le han regalado alcohol al pueblo, quienes han regalado sí, a veces también cigarrillos a gente que no consumía, porque su intención era dominarlos desde ahí. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Y como nosotros hemos tenido vidas pasadas, entonces en algún momento nos metimos también a eso. El alcohol siempre va a estar involucrado con las celebraciones. Y nosotros normalmente las cosas importantes que hacemos en la vida las celebramos. Y claro, una celebración debe tener alcohol, ¿no? Porque si no, no sería celebración. Entonces podemos ver ahí cómo ya está en todo. A un niño, por ejemplo, le hacen un bautizo de los católicos, ya le hacen una fiesta, ya hay, digamos, una excusa para beber. Luego le hacen la confirmación, hay otra excusa, le hacen cumpleaños
también cada año y hay otra excusa para beber. Luego, cuando termina el colegio, cuando termina la universidad, cuando se casa, siempre hay una excusa, ¿no? Juega un partido de fútbol un equipo y digamos, si gane o pierde o empate, entonces ya hay una excusa para beber, y eso está bien arraigado dentro de nuestra sociedad. Entonces, a nosotros, como nosotros vamos tomando un montón de cosas de la sociedad, o sea, eso lo vamos a ver en la conferencia de la personalidad, pero cuando uno ve que la sociedad se comporta así, uno piensa que también debe comportarse así, entonces uno también se mete a eso, ¿no? Uno ve que hay una reunión y que todos están tomándose como una copita con vino y que hacen un brindis, entonces uno siente que también debe hacer eso, ¿no? Y lo empieza a hacer. Entonces esa es una característica también del alcohol, la sutileza, ¿no? La sutileza, la diplomacia. Cómo sutilmente se insertó en cada celebración y cómo es visto como un acto de diplomacia, aceptarle una copa a otra persona, ¿no? Entonces uno queda como sin derecho a decir no, yo no tomo, sino desde la diplomacia se ve como un gesto de buena educación. Ahora, el alcohol se asocia mucho con la corrupción. Bueno, vamos a poner eso. Corrupción, desgracia. Miseria. Ruina. Degeneración. Cuando uno consume alcohol, la personalidad se debilita. Vamos a poner de una vez. Debilita la personalidad. Entonces, cuando la personalidad se debilita, uno se vuelve más influenciable. Y también se vuelve irresponsable. Porque básicamente cuando uno está sintiendo el placer del consumo del alcohol, uno quiere seguir sintiendo ese placer. Entonces se vuelve más importante mantener ese placer que hacer alguna tarea que teníamos pendiente, y por eso nos volvemos irresponsables. Así digamos, bueno, luego lo hago, ya luego cumplo con la tarea, pero ya estamos incumpliendo con algo que teníamos. Y esto nos va a llevar a esto de acá, la corrupción. Normalmente o muchas veces uno tiene unos valores que ha logrado rescatar o que los tenía en su vida, y hay cosas que no se atreve a hacer, pero como cuando uno está alcoholizado se vuelve influenciable, entonces se va a atrever a hacer cosas que normalmente no haría, ¿no? Yo veía el caso de un compañero, de un amigo en la universidad, que un día le ayudó a otro a sacar, o sea, un cadáver del cementerio porque necesitaban el esqueleto para alguien que estudiaba medicina. Entonces lo que hicieron, claro, fue emborracharse, y ya borrachos se sintieron como con la seguridad para ir a robarse un cadáver a un cementerio. Eso es algo que normalmente uno no haría, pero en este caso la fuerza se encuentra desde el alcohol. También podemos fijarnos que a veces, por ejemplo, uno está en una fiesta con sus amigos de adolescente y la mamá le llama
Y entonces uno, para que no se le dañe la fiesta, empieza a mentir, ¿no? Y ahí ya empieza a corromperse. La desgracia, porque uno pierde motricidad con el consumo de alcohol. O sea, bajo los efectos del alcohol se pierde esa capacidad motriz y la capacidad de, como de percibir las distancias, de coordinar los movimientos. Entonces, obviamente, si uno quiere ejecutar ciertas tareas que requieren precisión, así sea poca precisión, y está borracho, entonces eso no va a terminar en otra cosa que no sea desgracia. Hay gente que se estrella conduciendo, que opera mal una maquinaria y eso le llevó a meterse en problemas o accidentarse. Listo. Miseria, ruina. Hay que entender algo, ¿no? Que el placer es como un barril sin fondo, que siempre quiere más y más y más. Entonces, cuando uno se enreda con el alcohol, puede terminar gastándose toda la vida en eso y terminar en una vida de miseria y de ruina. O sea, hay gente, por ejemplo, que tiene un buen trabajo, que tiene su, digamos, cierta comodidad en la vida, pero luego se empieza como a volverse alcohólico o alcohólica y empieza, digamos, a gastar su dinero ahí, luego se mete en problemas, tiene que vender una propiedad o vender otra cosa acá y empieza ya a meterse por el lado de acá, de la miseria y de la ruina. Yo vi una vez una persona que siempre se pasaba borracha en una ciudad donde yo vivía, era una ciudad pequeña. Entonces una vez yo iba en el bus y esa persona se sentó justo a mi lado y estaba borracha. Iba hablando sola, ¿no? Y trataba como de entablar una conversación sin que uno quiera, pero iba diciendo, ¿no? Y él en un punto dijo que todo había empezado por una mujer que la abandonó, ¿no? Y desde ahí empezó a alcoholizarse y ya no pudo parar, ¿no? Y tenía hermanos viviendo en otros países, trabajando allá, o sea, una vida un poco más estable. Y él estaba aquí como arruinado, durmiendo en la calle, borracho todo el tiempo. Así. La degeneración igual tiene que ver con que se debilita la personalidad y uno se atreve a hacer cosas que no hacía antes, ¿no? Por ejemplo, uno podía tener como unos valores respecto a la sexualidad, pero ya borracho no le importa, por ejemplo, meterse con una mujer que no es su esposa o practicar sexo oral, sexo anal, participar en una orgía, porque ya no hay quien nos frene, es como que estamos a rienda suelta. Y el vicio, ¿no? Es el yo del vicio, que también es importante analizar, porque este yo, digamos, en el alcohol uno puede aprender a fumar, y luego tal vez ya no consume alcohol, pero sí sigue fumando, y luego encuentra otras cosas en la vida y las sigue haciendo vicio. Por ejemplo, encuentra un videojuego y lo vuelve un vicio. Así, encuentra a veces cualquier cosa, ¿no? Una receta y la vuelve, digamos, la cocina y la cosita y lo va volviendo vicio todo. Entonces, cuando uno quiere despertar su conciencia, debe vencer sus yoes, y este es uno de los yoes que más problema van a hacer, porque uno podría como arruinar todo el trabajo que ha hecho hasta ahora por un solo error con el alcohol, ¿no? Porque si uno se toma una copa, digamos, toma unas copas creyendo que va a autoobservarse o algo, está jugando al gol, que es un demonio, le vence, ¿no? Y si a uno le vence, pues se desata. Y ahí sí ya
perderíamos como todo el norte que teníamos en este camino. Ya bajo los efectos del alcohol, podemos ver que el alcohol impide la castidad. Porque todas esas emociones que estamos sintiendo son nuestra propia energía. Entonces estamos agotando la energía de nuestros centros. Entonces si uno en este trabajo busca la castidad, busca el ahorro de energía, el alcohol va hacia el otro lado. También alimenta la desconcentración. Y también la fantasía. Esto de la fantasía es interesante porque uno empieza a alucinar, ¿no? Aparte de que ya en sí el alcohol es alucinación. Pero, por ejemplo, uno está en un bar y ve a otra persona. ¿Ya? Si vemos una mujer y por coincidencia la mujer ve una dirección en la que nosotros estamos, entonces nuestra mente ya empieza a hacer asociaciones y creemos que nosotros le gustamos a la mujer. Entonces ya empezamos como a desarrollar una historia que es pura fantasía, ¿no? Asimismo hay gente que se ve que otra persona está por ahí, le quedó viendo raro y ya piensa que esa persona quiere un problema, o sea, que quiere pelear o que nos está odiando y ya quiere armar un pleito desde ahí. Y eso es fantasía desde el alcohol. Porque luego uno puede que ya no consuma alcohol, pero ya quedó esta tendencia a fantasear con las cosas. Y eso hay que ver. Por eso les decía que a veces uno puede decir yo no tengo esto, pero si uno se fija en los componentes del yo de las drogas y el yo del alcohol, uno sí tiene esto. Fantasía, ¿no? Bueno, entonces de estos hay muchas cosas, ¿no? Pero aquí cada uno tiene que ver cómo ha vivido su proceso dentro del alcoholismo, ¿no? De estar decidido a salir de esto si es que quiere trabajar para el ser interior. Y lo que hay que saber es que con el alcohol y las drogas no hay arreglos. O sea, hay que ser radicales. Porque es algo muy fuerte, ¿no? O sea, con esto hay defectos por ahí con los que uno va como luchando así a veces. O sea, no son tan graves, ¿ya? Todos son defectos, todos tienen atrapada conciencia, pero el del alcohol no acepta arreglos, ¿no? Que en esto no tiene que ser radical y decir hasta aquí nomás. Bueno, entonces vamos a ver la parte de las drogas. ¿A qué le llamamos drogas? Pues a toda sustancia o planta que nos produzca un estado de alucinación, ¿no? Pero hay que analizar algo. En los años 60 empieza la era de Acuario. Y ahí es cuando
ya el tema de las drogas de una forma fuerte, porque con la era de Acuario viene la onda dionisíaca. Y la onda dionisíaca tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, todos tenemos que polarizarnos de uno de los dos. Pero el positivo es para seres que están en otro nivel de conciencia. Entonces la mayoría de nosotros fue al polo negativo. Entonces, en el polo positivo encontramos el éxtasis místico trascendental. Mientras que en el polo negativo encontramos la psicodelia. En el polo positivo encontramos el conocimiento objetivo. Mientras que en el polo negativo encontramos el intelectualismo. Acá encontramos, en el positivo encontramos la transmutación sexual. Mientras que acá todas las prácticas infrasexuales. Acá está la música de los grandes maestros, acá está la música, todo lo que se denominó el New Age, ¿no? Incluido el rock, ¿no? Esto tiene que ver con las vibraciones que produce. Bien. Entonces, esto es algo que influyó como de manera clave para cómo se han desarrollado las drogas. Pero hay algo más. Todos nosotros tenemos un átomo que quedó de cuando tuvimos el órgano cundeartiguador. Entonces, ese átomo maneja el proceso de alucinación. Cada una de nuestras formas de ser ya tiene como una tendencia a alucinar. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de un intelectual que lee un libro, o cuando uno hizo eso, ¿no? De que yo veía el caso más visible era el caso de alguien que leía Nietzsche, porque leía Nietzsche y desarrollaba una idea ya de superioridad frente a las demás personas. Y entonces, si las demás personas no habían leído Nietzsche, no estaban en el nivel que uno estaba. Y eso ya es un proceso de alucinación. Y eso está impulsado desde el cundeartiguador. Entonces, cuando consumimos una sustancia, una droga, es esa misma tendencia a alucinar la que entra en actividad, solo que de una forma más fuerte. El cundeartiguador es un órgano que también tiene poderes, ¿no? Así como el kundalini tiene poderes, el cundeartiguador también. Claro que los poderes del kundalini son muchos más elevados que los del cundeartiguador, pero desde acá, desde el cundeartiguador, las cosas que se pueden como sentir o ver, son suficientes como para que una persona se ilusione con eso, o ¿cómo sería la palabra? Se fascine con eso, ¿no? Y crea que por estar percibiendo otras cosas, que por estar como sintiéndose en otra dimensión, está viviendo cosas de la conciencia, ¿no? Y resulta que todo lo que uno vive desde las drogas es de nuestro mismo mundo interior, ¿no? Claro, va a haber yoes que se hacen pasar por Dios, va a haber yoes que nos van a decir cosas, van a haber experiencias como
en mundos que no conocemos, pero que son parte de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es como el engaño en esto? Es que normalmente cuando uno consume una droga, uno cree que está experimentando algo superior, pero no se puede experimentar nunca algo superior mientras uno no haya creado sus cuerpos superiores, mientras uno no haya conocido sus mundos interiores y mientras uno no tenga los méritos para conocer los mundos, sus propios mundos internos, y de esa manera conocer los mundos internos de la naturaleza. Entonces, aquí no hay más que saber que si uno quiere realmente experimentar algo superior, tiene que trabajar para su conciencia, liberar la esencia que está atrapada, utilizar sabiamente su energía sexual y enseñarles a los demás desinteresadamente, o sea, desegoistizarse, para poder experimentar los mundos superiores, ¿no? De otra manera, uno simplemente está viviendo algo como experiencias de algo que es interno, de su mundo interior, como de su propia degeneración, y nada más. Entonces, las drogas van a traer una serie de consecuencias, ¿no?, más graves que las del alcohol, parecidas tal vez, pero mucho más graves, porque el gasto de energía es mucho más fuerte, eso daña el cuerpo, reduce la vitalidad, empeora la desconcentración. Podemos ver a nivel social todos los daños que hacen, ¿no?, toda la violencia que se genera en el negocio de las drogas, ¿no?, en la producción, en la venta, todo el daño que le hace a la sociedad. Pero aquí uno tiene que ver como esto en uno, ¿no? Si uno tiene como un problema con alguna sustancia o algo y quiere trabajar para su ser, entonces lo primero que tiene que ver es, o saber, es que no se está experimentando algo superior, ¿no? La fe en su sentido real significa una experiencia directa de lo real, y eso es posible cuando uno trabaja sobre sí mismo, experimentar, aunque sea por instantes, algo real. Mientras uno, o sea, el error que uno comete es creer que uno tiene méritos como de entrada, ¿ya? Y que por ser como, por hablar así, por vestirse así, de esta manera, por ser chévere, tiene derecho a conocer planos superiores de la naturaleza, y eso es mentira. Realmente, mientras uno tenga los méritos reales desde la conciencia, uno simplemente se está engañando. Creo que hay que verlo por el lado del placer y por el lado de las emociones agradables. Cuando uno consume, por ejemplo, yo consumí marihuana una vez, y eso agudiza los sentidos. Entonces, esa agudización de los sentidos hace que uno sienta como una sensación agradable. Y se vuelve una experiencia placentera, pero no es más que eso, ¿no? Después de 1 hora, 2 horas, el efecto termina y uno vuelve al mundo normal. Entonces, todas las emociones que se sintieron fueron con nuestra propia energía. Estamos gastando nuestra energía, que es nuestro tiempo de vida, y sobre todo, si uno quiere, o sea, esta conferencia está enfocada para alguien que quiere trabajar para su ser, ¿no? No nos interesa lo que piensen los intelectuales, ni lo que piensen los hippies, ni nada, porque ellos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran, es su cuerpo y ellos sabrán, ¿no? Pero cuando uno quiere trabajar para su conciencia y trabajar para su ser, debe saber que no puede seguir consumiendo, porque se está autoengañando, ¿no? Está alimentando la desconcentración, porque está metiéndose en procesos de psicodelia, y esto es como lo contrario de lo que uno busca, y tiene que salir de ahí. Entonces,
uno debe poner en la balanza, ¿no? Si quiere seguir con eso y ya fue, y como hasta donde le lleve, o trabajar para su ser. Si uno quiere salir, entonces lo primero que necesita es empezar a negarse al defecto. Eso es, o sea, la base es la autoobservación. Voy a poner aquí. Listo. Digamos, un día decimos ya no más y dejamos de consumir, ¿ya? Pero como el defecto está ahí, entonces el defecto quiere su alimento, ¿ya? Y empieza a aparecer un deseo, ¿ya? Y a ese deseo tenemos que irle primero observarle, ¿no? Negarnos de ese deseo y pedirle a la Madre Divina que lo desintegre, ¿ya? Justo después del deseo va a venir la justificación. La justificación es una excusa, ¿ya? Que nos va a tratar como de engañar para que volvamos a consumir. Tal vez nos va a decir, es que la última vez que fumo y nada más, o es que tengo que ir dejando de a poco, o es que, no sé, es que voy a autoobservarme mientras fumo. Eso ya es pura justificación, ¿no? Y también hay que irle pidiendo muerte, ¿no? Recordemos que para salir es negación completa. Y luego vienen los actos de mala voluntad. Que también hay que irlo observando, ¿no? Esto ya tiene que ver con las obras, ¿no? Es decir, si yo ya estoy, digamos, ya no estoy fumando, no estoy aceptando las justificaciones y estoy pidiendo muerte para estos dos, pero no sé, se me da por ir por una calle donde sé que me voy a encontrar con mis amigos que fuman, entonces eso ya es un acto de mala voluntad. También tengo que ser capaz de observar esa intención y de desintegrarla. En los casos en los que el defecto es muy grande, se puede recurrir a la práctica de negocios con la ley. Es lo que se explica en la conferencia número 13. Uno negocia con la ley del karma para que el defecto sea encarcelado, y cuando el defecto se encarcela deja de manifestarse, ¿no? Entonces uno pensaría que como que ya murió, pero está ahí encarcelado. Mientras esté encarcelado uno debe aprovechar para ir haciendo comprensiones, ir generando méritos y fuerza para que cuando se libere uno pueda enfrentarlo directamente, uno con su propia fuerza y sus comprensiones. Esto también puede ser bastante útil porque hay casos en los que la gente simplemente no controla, ¿sí? Como todos al final del día somos, o sea, al final de todo todos somos marionetas, ¿sí? Pero este defecto es bien fuerte, entonces nos va a controlar más fácil. Otro punto para poder salir es la ocupación, ¿no? Sacrificio. Y esto va de la mano con salir. Salir del círculo de amigos, ¿no? Es uno. Hay que darse cuenta de que uno normalmente construyó su círculo de amigos en relación al consumo, por ejemplo, de la marihuana. O sea, de hecho, por eso uno se hizo como amigo.
Entonces cuando uno quiere dejarla, inevitablemente tiene que salir del círculo de amigos. Porque si no, uno está tratando de dejar y tiene ahí como uno que está fumando ahí, otro acá, y todavía es un escenario demasiado fuerte para alguien que está intentando salir. No significa que uno les va a cortar la amistad para toda la vida, pero tal vez ya no vamos a gastar tanto tiempo con ellos, ¿no? O sea, yo todavía saludo con mis amigos, pero ya no paso todo el tiempo que pasaba con ellos, sino pues es solo saludarle. En muchos casos el consumo de drogas se dio por la desocupación, porque teníamos un tiempo como muerto para hacer algo, porque estábamos aburridos. Entonces ese tiempo, si uno tiene tiempo libre, debe ocuparlo en algo, y lo mejor sería ocuparlo para el sacrificio por la humanidad, porque ahí uno va a generar fuerza y méritos que van a permitir ir venciendo el defecto. También es recomendable que la persona que ha estado en estos defectos pueda realizar la sublimación que se explica en la conferencia 45, que es un ejercicio respiratorio que pone a recircular la energía sexual. Esto lo mejor es hacerlo en la madrugada, como de las 4 a 6, cuando el aire todavía está más puro, el prana del planeta también. Esto le va a ayudar a recuperar como un poco las neuronas, ¿no? El daño que deja en el cerebro. Listo. Y finalmente es reflexionar. Reflexionar en cómo afectó el consumo en las relaciones, en la relación que uno tiene con sus amigos, con su familia, con su cuerpo, la relación con su ser interior. Reflexionar en hasta dónde nos llevó, qué cosas llegamos a hacer para consumir, o qué cosas hicimos bajo el efecto de. Bueno, reflexionar, sí, todos los problemas de los que nos hemos metido, las cosas que pudimos hacer y no hicimos, lo que teníamos y perdimos por culpa del consumo de droga. Todo eso vale la pena para que uno se dé cuenta y vea si realmente quiere seguir o ya no. Eso, entonces, bueno, esto un poco es como mi perspectiva de la conferencia. O sea, esta conferencia es larga y se trata como de que cada uno la dicte desde su propia experiencia, y eso es lo que he tratado de hacer aquí. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, puede hacerla con toda confianza a través de nuestro perfil de Facebook, que todavía está a nombre de Alex Rocha, fue un error mío, o a través de nuestros números en WhatsApp. Este método que aquí se propone es tal vez el único método que realmente puede funcionar para salir de las drogas y el alcohol, porque no es un método represivo, no es un método en el que uno se obliga a creer que ya no tiene la necesidad de consumir. Este es un método que busca que uno observe los detalles del defecto, que uno los juzgue, los comprenda y los elimine. O sea, que se desintegre el defecto, no que uno lo esconda por ahí debajo de la alfombra para empezar a sentirse bueno frente a la sociedad. ¿Okay? Listo, entonces eso sería todo. Espero que les sirva.